Hola, buenas noches, noche de martes a miércoles. Parece que volvemos un poco a la tranquilidad. Realmente nos estamos moviendo todos estos días por tres temas y parece que van avanzando de una forma lenta. Hoy, como anunciamos ayer, han empezado esas huelgas, esos bloqueos en las carreteras que mañana, por cierto, parece que se van a incrementar, sobre todo en el área de Barcelona, con esa marcha que va a llegar al centro de la ciudad de Lleida, de este poniente. Y la realidad es que lo que nos sorprende de todo este tema es los ataques a los agricultores que hemos visto durante todo el día. El que más vergüenza o poca vergüenza ha tenido obviamente es el señor de comisiones obreras, un vago, vamos a decirlo así, que dice para meterse con ellos, que son empresarios del campo. Este tío no se levanta un puto día a las 6 de la mañana para cuidar la huerta, para cuidar el campo, para moverse con el tractor, un domingo, un sábado. Este tío es un puto vago, y hay que decirlo así de claro. ¿Cómo pueden tener tan poca vergüenza algunos para abrir la boca? Nos iremos a otro de esos tres temas fundamentales. La guerra judicial. Los fiscales ahora avalan por amplísima mayoría que Puigdemont sea considerado terrorismo, aunque el gobierno dice que será el fiscal general, su teniente, su segunda, digamos, la que va a acabar decidiendo el tema. En todo caso, será el juez y la Sala del Supremo el que acabe decidiendo también todas estas historias. Luego, a la segunda gran preocupación que tiene, que para muchos es realmente la primera gran preocupación que tiene ahora mismo Puigdemont, que no es la amnistía, aunque algunos no lo crean, es la investigación que ha prometido hoy que se va a iniciar la Eurocámara sobre sus vínculos con Moscú de Putin. Y ese es un tema muy peliagudo y que preocupa mucho. Luego nos iremos a hablar de esa expresión que ha tenido hoy el vicesecretario de Economía del PP, que a algunos nos da la sensación, el señor Juan Bravo, no sé, a lo mejor ahora es cuando nos dirán que somos infiltrados de Vox o yo que sé qué, ya saben cómo funciona esto, que ha dicho que si se deflata el IRPF y hay fondos para las autonomías, ¿por qué no ha utilizado esa expresión? Apoyar los presupuestos del PSOE. Yo, la verdad, sinceramente, a veces en este canal nos cuesta hacer análisis, porque a veces hay que explicar ciertas gilipolleces que no tienen mucha lógica. Y estas palabras del señor Juan Bravo, pues si se extienden rápidamente, y esto sí que sería aquello de contrainformación, si la cadena SER, la Sexta, todos esos lo empiezan a mover, lo sacan en sus portadas, El País, etcétera, con el titular, el PP puede apoyar al PSOE a aprobar los presupuestos, el PP se hunde, hasta en Galicia. Y aquí es donde uno se da cuenta de la falta de inteligencia del PP y de la falta de inteligencia muchas veces también del Partido Socialista. No aprovechar estos regalos que les hace en este caso el señor Juan Bravo, que la verdad no sabemos si en el PP hace falta un apagafuegos o hay alguien que se va dando con un látigo cada tarde diciendo pero cuánto tonto hemos concentrado en este partido. Luego nos iremos a la ley de amnistía, que el Esquerra Republicana quiere aprobarla ya. Tiene mucha prisa en aprobarla. Por cierto, ayer se nos deslizó que hacía días que no veíamos a Rufián. Hoy nos ha llegado que es que ha sido padre y está, suponemos, de baja paternal. Felicidades al señor Rufián. Y más que nada que no tiene una doble interpretación, hasta donde sabemos. Como decíamos, Esquerra quiere aprobar ya la ley de amnistía, mientras Junts no tiene claro si fiarse o no fiarse nuevamente del señor Sánchez. Y los tiempos, en pocas palabras, les da igual. Luego nos iremos a esa noticia que parece imposible que haya pasado, que han detenido al número 3 del PSOE en Castilla y León, un procurador, por violencia de género. Aporrear la puerta de su pareja, ha sido detenido, el PSOE provisionalmente lo ha sancionado dentro del partido, pero para que vean, opción A, que en el PSOE también hay gente alterada con la violencia de género, o que ciertas leyes son una auténtica barbaridad que engloban a todos, cada uno que elija la opción que quiera. Y hoy nos vamos a centrar exclusivamente en España. También ha pasado lo de Trump, que han dicho que no tiene inmunidad, etcétera, pero eso lo dejaremos para otro día. Y nos centramos en una noticia que
cuanto menos sorprendente, son esa petición de Junts que parece que el gobierno quiere aceptar de poner finalmente esas multas fiscales para las empresas catalanas, que lo van a revestir con que se multaría a aquellas empresas que tuvieran la sede fiscal y la sede social en lugares diferentes. Algo, por cierto, muy habitual. Algo que en principio dentro de un país no tiene ningún criterio, que la Unión Europea seguramente tumbaría, porque incluso entre la propia Unión Europea debería ser algo legal, y que parece que es una manera de intentar amedrentar a las empresas que, según el independentismo catalán, no tienen derecho a haberse ido. Algo así como la libertad. Ya saben, el independentismo catalán, esas 400 familias que mandan, que al final pues son lo que son. Por cierto, miren, les recomendamos, quien quiera verlo, está en catalán, ya sabemos que a alguno a lo mejor le cuesta más, pero supongo lo comprará en breve alguna televisión. Un reportaje que han hecho, un documental de 4 capítulos, lo hemos visto durante la tarde de hoy, sobre la vida del expresidente del Barça, fallecido ya, José Luis Núñez. Se acordarán de él muchos de ustedes, sobre todo los que tengan más años, donde al final lo que quedaba claro, y se ve en todas las manifestaciones que hay, interviene desde el propio Pujol, gente de la junta directiva, etcétera, 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 muchos periodistas, y donde dejaban claro que la frase es que a Núñez nunca se le quiso porque no era de los nuestros, decían, el independentismo catalán. Ahora Pujol, y un poco deslizan que solo ellos, que son esas 400 familias, pueden tener todo bajo su mando. Esa es la realidad catalana, que una persona como Núñez, que con sus defectos o virtudes acabó siendo devorado, por cierto, algo que le pasó en su momento también al señor Lara, por esa gentuza que está al mando de Cataluña y que se creen que Cataluña es suya. Sí, los mismos que luego tiran el dinero en embajadas y dejan a la gente que no se pueda ni duchar. Esa es la Cataluña real. Pues si les parece, empezamos con esta huelga, estas marchas de los transportistas que poco a poco van aumentando. Mañana aumentarán más. Hay una marcha prevista hacia la capital catalana, hacia Barcelona. Quieren llegar a la Plaza de Sant Jaume con los tractores. Este lleva de unos 100 y pico kilómetros. Y hoy ya se han cortado innumerables carreteras. Es muy curioso porque muchos medios no le han dado la fuerza de la noticia. Le daban más fuerza a lo que sucedía en Francia que a lo que sucede en España. Y eso, ese ninguneo, vamos a decirlo así, lo que hace es pues cabrear más a muchos agricultores. Y frases, explicaciones como la que ha dado hoy el señor Unai Sordo, que realmente es muy sordo, vamos a decirlo así, el secretario general de Comisiones Obreras, que es de esta gente que, la verdad, uno desconoce qué puñetas ha hecho en la vida, pero uno admite que no puede ser alguien tan impresentable, tan lamentable como este señor. Recordemos, para hacerse una idea, este señor había sido secretario de Juventud, había sido también la territorial vasca, en Comisiones Obreras, obviamente, y graduado social, en fin, no se le conoce otra vida que no sea la del sindicato. Pues se ha atrevido a decir una barbaridad tan grande como que los agricultores son empresarios del campo. En forma peyorativa, diciendo que no son los trabajadores del campo los que salen, sino que son, en pocas palabras, los fachas del campo. No sabemos qué considera este fulano, ¿por qué hay que llamarle así a esta gentuza? Lo que es, y no entendemos cómo alguien puede estar en un cargo que vive del dinero público con un desconocimiento total de la realidad de este país. Miren, si algo hay que respetar en este país solamente es a la gente de campo. Y sobre todo, una persona o un personajillo, porque este señor parece es un tipo vulgar y nauseabundo, hay que decirlo así de claro, que además viene de una zona del norte donde no existen las grandes extensiones, son todo minifundios, en el caso del País Vasco, el cual debería conocerlo más. Debería saber que los agricultores se levantan temprano, trabajan 7 días a la semana y viven de una forma en muchos casos miserables. Tienen que invertir todo en un tractor, que por cierto mucha gente no sabe o desconoce que valen en la mayoría de casos más de 100.000 euros, que no es un puto Tesla, perdón, pero que se tiene que exprimir y que no le dan el dinero
ni se lo regala a nadie, y que son los que mantienen la estructura vital, como han recordado, pues los alimentos, la red alimentaria de muchos de los ciudadanos de este país. Y los están matando como se está matando, obviamente, a los autónomos, a las pymes, etcétera. Podríamos asimilar en muchos casos los agricultores con los autónomos, que son machacados no solo por el silencio, sino en muchas ocasiones por normativas que no se entienden. Explicábamos el otro día, recordarán aquellos que nos siguen más a menudo, que cuando hacíamos el programa desde una zona rural, curiosamente, no pudimos hacer el programa porque las conexiones, quien conozca un poco de internet, eran menos de 1 mega de subida, era 0,3, para hacerse una idea. En ciudad estamos hablando de 1000. Pero los gerifantes urbanos, vamos a decirlo así, empezando por Hacienda, pues tonterías que nos explica la gente del rural, pues tienen que presentar todo por internet. Y dices, oiga, pero si no llega internet aquí. Ah, bueno, sí, páguese el amigo Elon Musk, Starlink, que vale el doble, el triple que lo que pagas en ciudad por una mierda de velocidad, obviamente mejor que la de Movistar, también hay que decirlo, o pague Movistar por una mierda pagando 3 o 4 veces más que en la ciudad. Y con eso además no te garantizan nada. Porque el grave problema de la agricultura, de la gente que vive del campo en este país, no es su supervivencia, sino el maltrato que le ofrece los gobernantes de turno, que jamás han salido más allá de una oposición, en el mejor de los casos, o de una carrera regalada, que el campo no lo pisan más que para ir de vacaciones y que desconocen en muchos casos cosas como esas que a veces se decía en su momento, de que un pollo asado no es lo que ven colgado en el supermercado, camina y tiene alas. De esas cosas que desconocen por completo. No saben de dónde viene un chorizo. Bueno, el chorizo a lo mejor ellos sí que lo saben porque tienen muchos en sus partidos, pero no saben de dónde viene un chorizo, cómo se hace un chorizo, jamás han atado un chorizo, jamás han lavado unas tripas, jamás han cogido una manzana de un árbol, jamás han cogido una naranja, jamás han escarbado para coger una patata o una zanahoria. No saben lo que es ungir una vaca, no saben lo que es nada. Y eso, ese desconocimiento, esa incultura, pues lo vemos con gente que cobra infinitamente más cantidad, como el señor Unai Sordo, diciendo barbaridades. Obviamente luego han salido todos los medios prostituidos que pueden imaginarse, que cuando han visto que estas movilizaciones pueden hacer daño al gobierno, pues llamándole de todo, de fachas, de no sé qué, que si está Vox detrás, ya le gustaría Vox estar detrás, etcétera, 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 etcétera. Miren que es fácil para los políticos y para el señor este del sindicato. Miren, que se hagan autónomos o que se hagan ganaderos, que suban con sus ovejas en el Cantábrico y que cuando venga un oso o un lobo se enfrenten a ellos. Pero claro, es muy fácil vivir en la ciudad, vivir del dinero público y vivir de las falacias habituales. Y nosotros sabemos que hoy hay temas importantes, pero creemos que hay que remarcar la importancia de ese sector en este país y alabar a todos aquellos que obviamente están sobreviviendo gracias a la ineptitud de los gobernantes, de las regulaciones europeas, tampoco lo vamos a negar, y a la indiferencia de mucha gente que además se queja. Porque es muy fácil decir, no, es que hay que pagar más, y esto lo hemos escuchado muchas veces, esto es como lo de la ropa. Que saben que aparece toda esta gente de izquierdas, porque habitualmente es gente de izquierdas, que dice, no, estos niños que están haciendo la ropa allí en ciertos países, que por cierto ya está bastante regulado, o lo que sea, y luego son los primeros que van al supermercado o al Zara y dicen, coño, qué cara es esta prenda, es que la han hecho en España, no, yo quiero los tomates a 1,50 €,
no a 5 euros. Hombre, que seguro que ese agricultor español está robando. No tienen ni idea, la gente no tiene ni idea. Nosotros hemos visto con nuestros ojos, como habrán visto muchos de ustedes, a qué se paga el kilo de manzanas, a qué se paga el kilo de patatas y a qué precio te aparece en el mercado. Y está claro que si alguien considera que, por ejemplo, el kilo de manzanas, depende obviamente de la zona, pero a 0,12, 0,13, se imaginarán que no parece ser el gran negocio de los empresarios, que dice el señor Unai Sordo, que además de sordo es ciego y además de ciego y sordo es estúpido, porque no hay otra manera de denominar a esta gentuza que lo único que hace es machacar a aquellos que no son como ellos, que no viven del cuento y que son y se convierten, como el señor de comisiones, en una rémora de unas estructuras casi feudales que deberían desaparecer. Y miren, como han hecho, en este caso ha sido a iniciativa de Vox, ojalá estos sindicatos no reciban más dinero público y empiecen a trabajar. Ya nos gustará ver a este sordo trabajando un domingo. Ya nos gustaría que enseñara su currículum y que nos dijera cuánto ha hecho más allá de los sindicatos. Ya les aseguramos que cero o nada. Y los tres temas fundamentales obviamente del día de hoy, uno es este, todos hablamos ayer, otro es que finalmente, como anunciamos ayer, los fiscales del Supremo han decidido por amplísima mayoría en la causa de Puigdemont colocarlo como terrorismo en contra de la decisión del fiscal que había enviado un informe rectificado, pero el gobierno se ha afanado en decir que obviamente será la Fiscalía General la que acabe decidiendo el tema. En el fondo, otro aparato este de la guerra judicial que algunos creen que no vale para nada, pero aquí estamos en la parte de las guerras de Estado que son súper interesantes, vamos a decirlo así de claro, en un concepto que lo van a entender rápidamente. No es lo mismo que nosotros digamos que Puigdemont es terrorista, porque de concepto lo es, porque ha trabajado para poner terror en muchos catalanes, y eso es terrorismo, invente lo que invente Bolaños, a que lo digan la mayoría de los fiscales del Supremo. Obviamente no es lo mismo. Y eso son cosas que hay que empezar a tener cada vez más claro. Que estos pasos, que al final parece que son satisfactorios para el Partido Socialista de Sánchez, acaban siendo un elemento más a añadir en todo este tema. De la misma manera que Puigdemont empieza a estar más preocupado por una cosa que no es tanto ya, obviamente, la amnistía o no. Porque lo de la amnistía, salga o no salga, que a día de hoy parece, vamos a ver, que no va a salir con todas las garantías que ellos desean, se complica con, por ejemplo, esa vinculación con Putin. Recordemos que ayer dijeron Esquerra y Junts que eran conversaciones amistosas, claro, amistosas. En fin, Bruselas ha decidido, a iniciativa de Ciudadanos, investigar, de hecho hoy el vicepresidente, esas relaciones, a partir obviamente también de la vinculación de esa diputada, eurodiputada letona, acusada de espiar durante 13 años para Putin. Y es un tema interesante porque lo hemos dicho en más de una ocasión. Al final, lo de Putin va a ser mucho más complicado que lo de la amnistía. Porque justificar, amnistiar a alguien con negocios, vamos a llamarlo así, con alguien que quiere desintegrar Europa, pues parece que no es precisamente algo que en Europa se mire a otro lado. Y se puede pensar, y algunos lo han pensado durante muchas ocasiones, que el independentismo al final, más de un país puede decir, eso es un tema interno de España, con más o menos acierto, pero puede considerar que es un tema interno de España y, digamos, mirar a otro lado. Pero en el momento que aparece la Rusia de Putin usando el independentismo para intentar romper Europa,
Pues ya tenemos por un lado todos los países bálticos, por decirlo con claridad, todos los países del antiguo bloque comunista, por decirlo con mayor claridad, y todos los países cercanos a ese bloque, con lo cual diríamos que excepto Portugal, vamos a decirlo así de claro, todos los países de la Unión Europea que no les gusta nada. Y Sánchez cada vez tiene menos imagen. Fíjese que se está debatiendo cada vez más en territorio nacional, porque tiene aquí su oportunidad de intentar aspirar a algo, porque fuera ya nadie lo quiere ver. Y hacia adentro tiene además la ventaja de que se encuentra con apoyos sorprendentes. Hoy ha sido el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, quien ha dicho que si se deflacta el IRPF y se dan fondos para las autonomías, y ha usado esta frase, ¿por qué no podríamos apoyar los presupuestos del PSOE? Miren, solo que ponga la duda, el por qué no, demuestra poca inteligencia. Vamos a ser finos con este señor, que no sabemos exactamente a qué se dedica. Poca inteligencia. O sea, tenemos al presidente del partido, al señor Tellado, a las elecciones gallegas, a todo aquel que levanta un poco la cabeza en el PP, a la señora Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, todos, diciendo que lo del PSOE está saltándose prácticamente la democracia, asaltando la democracia, y salta un fulano del PP, un tal Juan Bravo, y dice, ¿por qué no vamos a apoyarles? Ustedes de verdad se creen, y vamos a poner un ejemplo muy exagerado, pero creo que se entenderá rápidamente, que si en un lugar se intenta asaltar la democracia, imaginemos por ejemplo la Alemania de Hitler, la oposición diría, no, vamos a apoyarlos. Hombre, no, señores del PP, aclárense, lo decíamos ayer, antes de ayer, la semana pasada. Falta en el PP alguien que tenga las ideas claras. Y si es Tellado, que le asignen esa responsabilidad. Y si Tellado no tiene los cojones, perdón, señor Tellado, que ya hemos dicho más de una ocasión, que parece que debe ser un tío simpático. Si no tiene los cojones de llamar al señor Juan Bravo y decirle, ¿pero qué cojones has dicho? Y si Juan Bravo llama a Feijóo y larga a Tellado, oiga, pues Tellado habrá hecho su papel. Pero lo que no se puede vivir es en una cueva de ruines, una cueva de descerebrados, donde cada uno dice una chorrada, que lo único que hace es romper el mensaje del PP y lo único que hace es crear en muchos ciudadanos auténticas dudas sobre el Partido Popular. Insistimos en algo que hemos dicho en los titulares, que el PP, y aquí es una cosa curiosa, aquí la suerte es que los dos principales partidos políticos, el resto también, pero vamos a centrarnos en ellos dos, están llenos de mucho incompetente y mucho, y mucho atontado, vamos a decirlo así. Mucha gente que seguramente no pasaría ni las pruebas básicas de educación general, ni de inteligencia, obviamente. Seguramente son de esos que se quedarían cerca de borderline o así, más de uno de los que está ahora mismo en política. Porque es obvio que estas manifestaciones del PP, pues lo único que hacen es estampar contra un muro todo el trabajo que ha hecho el PP estas semanas. Pero es obvio también que el PSOE las tiene ahí y no ha sido capaz de exprimirlas. Les vamos a dar un regalo, señores del PSOE, señores del País, la cadena SER, todas esas putas que tienen por ahí sueltas. Imagínense el titular, porque lo que ha hecho este señor en el fondo es un titular simplificado. El PP se abre a apoyar los presupuestos del PSOE. Mañana titular, imagínense la portada del País. Pues el PP empezaría a tener dificultades para ganar las elecciones de Galicia. Porque esos mensajes calan. Esos mensajes lo que implican en el PP es una descalificación automática. Pero peor, que lo hemos dicho ya por las frases de Sayas el otro día, Borjita cuando le da por hablar, Cuquita, Bendodo últimamente habla poco. No solo están fuera de lugar, sino deberían ser el inmediato cese de estas personas. Problema que dicen algunos es que se quedará solo Feijóo. Pues que se quede solo.
¿O no hay nadie en el PP con suficiente talla moral e intelectual para no hacer estos errores? Porque yo les admito que este Juan Bravo nos suena su nombre, pero no sabemos exactamente si es alguien importante en el partido o no. Es vicesecretario de Economía, con lo cual se postulaba en teoría para ministro de Economía. Si hubiera ganado el señor Feijóo. Pero fíjense, Feijóo la caga, no cesa a nadie, dice que ha ganado las elecciones, que ciertamente las ha ganado, mantiene a los mismos y algunos dan el mismo mensaje que daban hace 5 meses. Ese mensaje ambiguo que hizo que Feijóo perdiera, ese mensaje que recordarán, más de uno ponía en duda. Y parece que Feijóo cambia algunos cromos, hablamos obviamente de la incorporación o el ascenso de Tellado, pero olvida que cuando haces apuestas inteligentes no solo has de cambiar cromos, sino has de tirar a la papelera aquello que sobra. Y está claro que la lista de prescindibles del PP empieza a ser tan larga que empieza a ser hasta preocupante. Bendodo, Borjita, Cuquita, Pons, Bravo, y seguramente nos dejamos bastantes. Así no se hace oposición, señores del PP. Así no se va a ningún lado, señores del PP. Así lo único que se hace es regalar tiempo al Partido Socialista. Y el problema es que muchos que los escuchan, que por suerte esto no ha estado muy propagado, son conscientes de que así no se debe hacer la oposición. Mientras, por cierto, Vox desaparecido, ya saben, están limpiando sus cosas interiores y eso comienza a ser ya también preocupante. Que la oposición en un momento crítico como este esté detrás del Poder Judicial, que no sea capaz de participar en nada y que la guerra actual sea entre el gobierno y el Poder Judicial porque la oposición está desaparecida, es de extrema gravedad. Porque comentamos una cosa de las elecciones gallegas, si se acuerdan, que el elector gallego tiene una virtud, que es que, miren, a lo mejor Rueda no es el mejor candidato, pero miren, si no la caga y va haciendo cosas, pues mejor ese que un innovador nuevo, ya sea la Pontón, ya sea el señor Besteiro. Pero es que esa realidad que sucede en Galicia también sucede con muchos electores en España. Y muchos votan a Sánchez porque temen la incompetencia del PP. Y para superar la incompetencia del PP hay un reto fundamental, que es sencillo, es generar confianza. Y con estos mensajes les aseguro que generan todo menos confianza y así, con todo el respeto, parece que no van a ningún lado. Y a todo esto, lo de la ley de amnistía, Esquerra quiere aprobarla ya, va con prisas, mientras Junts parece que no acaba de fiarse de las palabras de Sánchez. Sánchez además parece que está en ese momento de abandono, decir, oye, nosotros hemos llegado hasta aquí, parece que saltar más puentes, hemos dicho lo de restringir, lo de los jueces, creen que es una apuesta interesante, pero es que Junts saben que siempre pide un poquito más. Y claro, un poquito más, ¿qué sería? ¿Cesar al juez? ¿Directamente dar una medida de gracia a Puigdemont en un Consejo de Ministros? Es que realmente estamos en ese callejón que hablamos, ese desfiladero en su momento, donde la marcha atrás es muy difícil y donde solo puede ir hacia adelante el PSOE y incluso, aun siendo socialistas, ponerse a rezar a ver si les sale bien la jugada. Otra historia no se entiende. Y todo además cuando se juntan la realidad. Y la realidad es que al final hay cosas que no acaban de sumar. Y vamos a decirlo así de claro. Hoy ha sido detenido un procurador del PSOE, el número 3 del PSOE en Castilla y León, por violencia de género. Y nosotros nos hacemos una pregunta. Se ve que ha golpeado la puerta de su expareja, le ha insultado, por lo que hemos leído. ¿Eso es suficiente para detenerte? Según la ley parece que sí.
aquí hay un problema. O la ley está mal, que ha votado ese señor, indirectamente obviamente, porque él no estaba en el Congreso, o los del PSOE son gente como el resto de la humanidad, que es lo normal, por cierto, y que estas medidas son excesivas. Salía ayer una estadística que en el ranking de valoración de mujeres España había pasado, creo que era del sexto puesto o el cuarto puesto, si nos equivocamos, en el mundo, según un estudio, al lugar 20 en los últimos años. Se han perdido derechos. Porque a veces, y aunque alguna no lo crea, excederse es tan peligroso como no hacer las cosas. Y aquí llegamos al tema que nos parece más curioso del día. Esas multas fiscales que el gobierno, por boca del ministro, el ministro que por cierto, recuerden, colocó a su pareja, y nadie más ha dicho nada. Esto es como cuando dijimos lo de Irene Montero, que por irse en la cama con el señor Pablo Iglesias era ministra, alguien dijo algo y nunca más se supo. Luego, eso sí, de las cremas de Cifuentes hablaremos toda la vida. Pues las multas fiscales que propone Junts parece que las quieren vehicular a que si una empresa tiene una sede fiscal diferente a donde tiene la sede social, por cierto, algo muy habitual, hay que decirlo así, claro, y una de las dos obviamente está en Cataluña, pues habría multas y sanciones. Algo que, por cierto, la Unión Europea permite, más faltaría, pues se llama libertad de movimiento de las empresas. Esta gente es tan irracional que lo que le gusta y lo que desean es tener a su lado aquello que no han podido crear. Y funciona mucho del independentismo por algo tan básico como la envidia. Algunos que nos ha tocado lidiar con algunos personajes de estas familias, nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta de que aspiran a lo que uno hace porque ellos han sido incapaces de hacerlo teniendo además unos recursos básicos primeros fundamentales. Y al final hay una historia que miren, y siempre nos ha hecho mucha gracia, y creo que lo hemos explicado en este programa, que es una frase que decía Guardiola, no por citar al entrenador del Barça, ahora recuerden el Manchester, pero que venía del entrenador de Valerio Rivera, si nos equivocamos, entrenador de balonmano del Fútbol Club Barcelona hace años. Creo que luego fue seleccionador y todo. Que era que el talento se manifiesta cuando uno se esfuerza tanto como el que menos talento tiene. Venía a decir que se vio un futbolista, balonmano, futbolista, vamos a poner futbolista que es más fácil, con una capacidad de juego brillante, pero no iba a los entrenos, etcétera, etcétera. Podía venir uno que se esforzara mucho y superarlo. En el mundo de la empresa es lo mismo, es decir, algunos pueden ir de más listos, más inteligentes, yo qué sé, cada uno puede tener su propio criterio y su propia autoestima. Pero es básico, y cualquiera que conozca Cataluña, que esas 300, 400 familias que han mandado en Cataluña hasta hace 200 años, que se hicieron ricas con el tráfico de esclavos, no lo olviden, pues esa burguesía catalana apestosa, vamos a decirlo así, que forma parte, por ejemplo, del señor Conde de Godó, por decir un personaje infecto de esta situación, tiene recursos casi limitados. Pero resulta que con todos esos recursos casi limitados hay gente que les supera. Y cuando esa gente les supera, la reacción natural es intentar bien copiarlos o bien apropiarse de lo suyo. Y está claro que las empresas tienen la libertad de tener la sede fiscal y social donde, les salga de las narices. Es más, dentro de España y dentro de la Unión Europea, a pesar de aquellas broncas, recuerden por el tema de Ferrovial y todo aquello, porque eso hace grande a la Unión Europea. Y de la misma forma que lo de Rusia es inaceptable, este camino hay que empezar a denunciarlo cuando se plasme en la realidad a la Unión Europea para que se dé cuenta de que están formando aquí un pequeño dictador. Decíamos el otro día, el franquismo sociológico es el PSOE actual, donde a ellos les importa poco el país, les importa poco las empresas, lo único que quieren es permanecer en el poder al precio que sea. Algo que heredan del independentismo catalán
que a base de mentiras, engaños e improvisación demostraron algo elemental, y es que tenían un nivel intelectual tan bajo que, siendo además unos vagos, quedaban en ridículo de forma constante. Y el ejemplo lo tenemos en Puigdemont, que con todo el respeto es un personaje limitado. Recuerden aquella historia del año 91, cuando se dedicaba a tomar copas pensando que iba a follar, y al final se lo follaron a él. En fin, cosas de esas que la historia deja en su lugar a todos estos personajillos. Con estos tres temas fundamentales que hemos abierto hoy, que mañana va a intensificarse, el tema de las marchas lentas, las huelgas, los bloqueos de carreteras, el tema de la guerra judicial y el tema de Rusia, que van a ver que van a salir nuevas aportaciones que van a poner esto en un nivel muy entretenido. No hay intensidad como otros días, pero hay que estar pendiente de todo, porque en cualquier momento puede surgir una novedad que cambie el ciclo de las cosas. Nos vamos a emplazar a mañana a tener las aportaciones, todas esas historias. Nos emplazamos a mañana, como siempre decimos, seguimos.